En esta primera parte de la vuelta al mundo de la linterna mágica nos centraremos en los dos primeros periodos antes citados, el de la emergencia del dispositivo y en el de la consolidación como medio de comunicación. La emergencia del dispositivo óptico se produce entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Lo que sería un aparato que inicia sus primeros pasos en 1659 con las imágenes de Huygens, que dibujó una linterna mágica y de figuras macabras en una de sus obras más emblemáticas. A partir de ahí, muchos otros estudiosos y sobre todo hombres como Athanasius Kircher y otros autores de la época reflejaron en sus tratados la linterna mágica como un medio privilegiado para la proyección de imágenes. Estamos hablando de piezas, todavía de dispositivos, de mecanismos que estaban jugando con su posibilidad de ser, ¿no? Y por lo tanto la fabricación era artesanal y su carácter era de prototipo. Si tuviéramos que revisar aquellos tiempos, aquellos libros y aquellas imágenes, nos recuerda mucho más a chimeneas o a otro tipo de artefactos que a un proyector, como luego llegará a ser la linterna mágica. Las primeras proyecciones itinerantes se producen a partir de estos dispositivos ópticos, como no podía ser de otra manera, en los salones de la aristocracia. Aquí podemos ver el típico grabado de la época, ya de 1804, en el que nos está remitiendo a ese universo en el que un conjunto de personas rodeados en torno a una linterna mágica podían disfrutar, haciendo la oscuridad en su salón, de las imágenes, de todo tipo de imágenes, terroríficas, cómicas. Por eso ser testigo de la magia de una linterna mágica fue cada vez más sencillo. El Abad Nolet, en sus lecciones de física experimental, en 1757 ya decía: la linterna mágica es hoy en día uno de aquellos instrumentos que se han hecho ridículos por la demasiada celebridad y aplauso que han merecido. La pasean por las calles para la diversión del pueblo y de los niños, lo cual, junto con el nombre que tiene, prueba que sus efectos son curiosos y admirables. Es una de las muchas citas que encontraríamos sobre este artefacto, no solamente en el contexto europeo, sino por supuesto en el contexto español. Por ejemplo, en el contexto español podemos encontrar cómo Francisco Callejo anuncia sus sesiones de linterna mágica en este folleto de 1759. Y bueno, como ya el oficio del linternista se ha hecho cada vez, o se ha convertido más en un oficio consolidado. Atendía las necesidades de un público en su mayoría analfabeto. Estamos hablando de una época en la que obviamente el contar historias con imágenes o el relatar aspectos didácticos de la vida cotidiana con imágenes era uno de los grandes bazas con los que contaba este tipo de artefactos, ¿no? Las atracciones callejeras, en las tabernas, en los propios hogares, eran como si dijéramos su nicho, si habláramos en los términos actuales, su nicho de negocio, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos cómo este oficio del linternista ya está presente en los grabados y cómo normalmente estaba en relación con un conjunto familiar o con una empresa unifamiliar, que diríamos ahora, ¿no? En donde, bueno, pues siempre iban acompañados del proyeccionista con un tití, con unos elementos musicales y en compañía de su familia. ¿Cuáles serían los mensajes, cuáles serían las imágenes que consumían los espectadores de aquella época? Recordamos que estamos hablando de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Pues imágenes cómicas, imágenes de actualidad, imágenes como las que se muestran en la pantalla, pintadas en vidrio, con imperfecciones, mediante técnicas de acuarela y de óleo, y con todo tipo de temas. Siempre acompañadas de ambientación musical. Es muy importante no olvidar que este es un medio de carácter audiovisual, no solo un medio de carácter visual, como muchas veces se ha pretendido o sobre todo se ha puesto énfasis. Por lo tanto, desde el primer momento, y ahí aparece una imagen de 1750, la presencia de algún instrumento musical estaba presente y asociado a las sesiones de linterna mágica, fundamentalmente para atraer al público a la propia sesión y también para producir un acompañamiento musical que permitiera bueno, animar y tener un valor añadido a lo que aportaban las imágenes, ¿no? Para terminar este primer acto y para tener en cuenta cómo sería
el espectador o cómo era la mirada que el espectador estaba arrojando sobre el nuevo medio, no hay que olvidar que en esta época hay una casi connivencia de lo que sería la magia y la ciencia, ¿no? Es una época en la que muchos de los autores todavía combinan las habilidades del mago alquimista con las del técnico constructor de máquinas. Kitcher es uno de esos autores emblemáticos, ¿no? Y cómo las aplicaciones recreativas de la ciencia están emergiendo de una manera muy sólida, ¿no? Y, por ejemplo, la geometría descriptiva o la óptica instrumental no solamente están hablando de sus principios básicos, sino que están aplicándolos, en este caso, en la linterna mágica, ¿no? También en otro tipo de piezas o en otro tipo de artefactos o otro tipo de dispositivos, como podrían ser el calidoscopio, por todos conocidos en la actualidad, y también las piezas de óptica, los mundos nuevos, los tutilimundis. Muchos de esos artefactos, muchos de esos medios, si queréis llamarlo así, que de alguna manera hablaban todavía de esa conexión entre un espectador entre la magia y la ciencia, viene a decir un espectador que todavía se maravilla por las proezas que era capaz de aplicar la ciencia en la vida cotidiana. Un universo de artefactos en los que estaba incluido la linterna mágica, pero que, por las imágenes que vais a ver, estaban llenos de otro tipo de medios. Quizás yo creo que el más emblemático y al que dedico las siguientes imágenes son los mundos nuevos, los tutilimundes, carromatos, especie de pequeños o grandes cajas o grandes cajas que lo que hacían era tener en su interior imágenes. Por ejemplo, aquí está uno que está instalado en el Museo de Girona, que os recomiendo que visitéis, y que es un artefacto un mundo nuevo, mejor dicho, que como veis tenía una serie de visores, 5 visores, por los cuales miraban 5 espectadores y veían imágenes grabados en su interior. Por supuesto, lo que tenían en su interior eran escenas muy complejas, ¿no? Escenas muchas veces de actualidad y escenas que nos estaban nos están hablando de un espectador que ya atiende a los parámetros que en la actualidad solemos aplicar para entender cómo vivía la relación con los medios. Una vez terminada esta fase de la emergencia del dispositivo, la linterna mágica entra en quizás su etapa de mayor relevancia social en un cierto momento, sobre todo porque se pone de moda. Todos hemos vivido un poco cómo un medio se puede poner de moda y durante un tiempo solo se habla de ese medio, ¿no? Con el caso de la linterna mágica eso habría sucedido en una época que podríamos circunscribir la última década del siglo XVIII y las primeras 2 décadas del siglo XIX, entre 1898 de hecho y 1830. Es la etapa en la que la linterna mágica se llama fantasmagoría, podríamos decir así, o es conocida por uno de sus géneros audiovisuales, la fantasmagoría. La fantasmagoría para la linterna mágica es la consolidación del medio a través de un género que tiene un éxito europeo, y norteamericano, porque hay constancia de cómo en Estados Unidos, a partir de 1800, la primera década del siglo XIX, ya existen sesiones de linterna mágica, ¿no? La linterna mágica asociada a la fantasmagoría y por lo tanto a un género audiovisual, ya digo, muy complejo, supone un modo específico de estructurar el relato audiovisual que la distingue de otras sesiones más sencillas y sobre todo supone un factor de lectura para el espectador, un factor que hace que cuando se cite el término fantasmagoría en los periódicos, inmediatamente los espectadores sepan que se remiten a un espectáculo donde las proyecciones y también un tipo de contenidos está presente. Ante esas llamadas de la prensa de la época, que ahora veremos algún anuncio, los espectadores saben que van a disfrutar de este tipo de imágenes, como las que tenéis en la imagen. Unos relatos que están en consonancia con, por ejemplo, otros productos culturales de la época, como podía ser la novela gótica. Seguro que a alguno de vosotros os lo ha recordado, ¿no? Donde la muerte tiene una presencia notable, donde los demonios, los diablos, las criaturas híbridas y los monstruos aparecen en primera línea, y bueno, y que
por decirlo de alguna manera, nos remitirían, y esto es quizás una comparación demasiado atrevida, a lo que sería en la actualidad el género de terror. De hecho, hay muchos autores que se niegan a reconocer este extremo y que no solo reducen a la fantasmagoría a un género de terror, pero sí que tienen alguna de esas connotaciones. Las imágenes que podéis ver ahí son imágenes donde se muestra el momento final y el momento inicial de la placa de linterna mágica, y donde, bueno, pues os podéis imaginar que las escenas estaban plagadas de sorpresas y de sustos, de ahí esa asociación de la linterna mágica con una película o con una serie de terror televisiva, ¿no? Obviamente estamos hablando de una época donde todos esos motivos narrativos estaban presentes. Esta obra de Fuseli, de 1781, ya estaba antecediendo a este tipo de imágenes de sesiones de linterna mágica, como la que hemos visto en la anterioridad, y en el caso de las fantasmagorías, bueno, pues está claro que remiten a un universo plagado ya digo, de elementos tenebrosos, ¿no? ¿Cómo eran los linternistas en esta época? Bueno, pues el linternista pasa de ser un linternista ambulante. ¿Quién es el emisor o quién es el creador de estas sesiones? Pasa de ser un linternista, ya digo, ambulante, a un linternista que ya es un maestro de ceremonias, que interviene, que participa, que diseña, que produce sus propias sesiones de linterna mágica, y quizás el más conocido sea, sin duda alguna, Robertson, el francés que pasó durante mucho tiempo por ser el inventor de las fantasmagorías. Ahora se sabe que fue uno de los más atrevidos y más importantes linternistas de fantasmagoría, pero no el único y ni siquiera el inventor, ¿no? Es cierto que este maestro de ceremonias ocupa una función narrativa muy importante, tan importante que intervenía, que paraba, que se hacía presente y protagonista, y por lo tanto intercedía en el relato en sí, ¿no? Como detalles, o quizás porque creo que pueden ser interesantes para entender el contexto cultural y también asociarlo al contexto español, se dice, y hay varios estudios que vinculan directamente las pinturas negras, la serie de pinturas negras de Francisco de Goya, con las sesiones de linterna mágica que Robertson da en 1821 en la ciudad de Madrid, en el Teatro del Príncipe. Bueno, es un detalle más, pero que simplemente viendo las imágenes de Robertson y las imágenes de Goya, entendemos que hay un vínculo directo, un vínculo cultural directo. ¿Con qué artefactos aportaba la linterna mágica como novedad a las sesiones de linterna mágica? Pues el fantoscopio, que es una linterna mágica muy sofisticada con ruedas que permitía acercar, alejar, hacer fundidos encadenados, bueno, muchas cuestiones técnicas en las que habría que detenerse, pero que quizás simplemente nos sirva citarlas para que tengamos en cuenta hasta qué punto era complejo el universo de los mensajes de la linterna mágica, y cómo sus pinturas se animaban, eran dinámicas, eran completamente vivas y, por supuesto, muy en movimiento, ¿no? Los efectos sonoros de las fantasmagorías, basta con leer lo que dice Robertson en sus memorias, unas memorias muy interesantes, escritas en 1831, cuando ya había desarrollado toda su tarea como linternista, y por ejemplo, en el caso concreto de alguna de sus piezas, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, como el tambor de los muertos, cómo acompañaba el movimiento de los ojos de la medusa con el adelantamiento y atrasar el fantoscopio de la pantalla de proyección, y haciendo grande y pequeña la imagen, y cómo en un momento dado recurría al tantán chino para que cuando movía los ojos de la medusa, los espectadores sintieran ese escalofrío asociado al mito de la medusa, que, como sabéis, se supone que cuando tropezabas con su mirada te convertías en un ser inerte, ¿no? Bueno, por último, ya para terminar con esta segunda fase o segundo periodo de evolución de la linterna mágica, de este viaje que estamos haciendo por la historia de la linterna mágica, solamente nos faltaría hablar de cómo los espectadores estaban viviendo, o qué otros medios contemporáneos a la linterna mágica estaban emergiendo en ese momento. Por lo tanto, qué otro nuevo aparataje visual y audiovisual estaba emergiendo como dispositivo, y dicho de otra manera,
¿Qué otros artefactos estaban de moda en este periodo? Y os recuerdo, entre finales del siglo XVIII, perdonar, y principios del siglo XIX, primera década, segunda década del siglo XIX. Si hubiera que hablar de algún artefacto, hablaríamos del panorama, el diorama y también de los juguetes estroboscópicos, y si tuviéramos que definir un poco la transición en la que nos encontramos, estaríamos hablando de un espectador que se encuentra entre los espectáculos informales de la Edad Media y los espectáculos emergentes de la cultura de comunicación de masas que en la actualidad también conocemos, ¿no? Espectáculos como el panorama nos estaban hablando, quizás he sido muy rápido al pasar esta imagen del panorama, nos estaban hablando de ese nuevo universo mediático en el que, como veis, los espectadores ya se veían inmersos dentro de la pantalla y dentro de lo que serían discursos como en los que en la actualidad podemos entrar, discursos, quiero decir, audiovisuales como el IMAX. Terminamos con esta parte y a continuación seguiremos con las últimas dos periodos de historia de la linterna mágica.